no tenemos una democracia sólida, estable en términos pues, de su desarrollo, pero tenemos un sistema democrático y como sistema democrático absorbe esas complejidades y esa crisis al cual hoy están sometidas las democracias liberales en la cultura política occidental. Un cordial saludo a todos nuestros lectores que cada domingo leen y escuchan los comentarios de nuestra columna de opinión. Eso es un espacio para ustedes, en el cual abordamos temas y problemas que tienen que ver con nuestra realidad local, nacional e internacional. En esta ocasión voy a abordar un tema alrededor de una complejidad social que se ha venido viviendo a nivel de las democracias occidentales y tiene que ver precisamente con la crisis de las democracias, lo que algunos teóricos llaman la muerte de las democracias, cómo están muriendo las democracias. Y esto tiene muchas expresiones hoy en el ámbito político internacional. Recientemente la elección de Donald Trump en los Estados Unidos, lo que está pasando con otros regímenes políticos a nivel internacional, ha hecho que se profundice en este análisis alrededor de las crisis de la democracia, lo que se llaman las democracias liberales. Pues bien, quiero a partir de esta reflexión de hoy tratar de abordar esa complejidad alrededor de la crisis de las democracias liberales, ¿sí? Y esta columna marca un escenario que podemos llamar introductorio alrededor de las características y los factores que están incidiendo en esa crisis de las democracias liberales, para luego poder profundizar en algunos aspectos específicos y poder contextualizar el escenario de Colombia. Colombia pues asiste, digamos, a unas expresiones en esa dirección, a pesar de que nosotros no tenemos una democracia profundamente liberal o propiamente liberal. Inclusive no tenemos una democracia sólida, estable en términos pues, de su desarrollo, pero tenemos un sistema democrático y como sistema democrático absorbe esas complejidades y esa crisis al cual hoy están sometidas las democracias liberales en la cultura política occidental. Es así como he llamado esta columna Crisis de la democracia liberal. El pasado 9 de noviembre se cumplieron 35 años de la caída del muro de Berlín. Esa noche de noviembre de 1939, el mundo veía caer un muro de 155 kilómetros, símbolo de la división alemana y del mundo. El muro, como consecuencia del fin de la Segunda Guerra Mundial, creó un mundo dividido en dos bandos. Por un lado, el comunismo en cabeza de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, y por otro lado, el capitalismo en cabeza de Estados Unidos. Este periodo, que transcurrió desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín en 1989, denominado Guerra Fría. Periodo definido por Jürgen Habermas como nuestro breve siglo XX. La caída del muro de Berlín significó un acontecimiento sin precedentes. Fue el inicio de un nuevo orden internacional, fin de la Guerra Fría, la reunificación alemana y fortalecimiento de la democracia liberal. De igual modo, surgieron los teóricos e ideólogos del nuevo orden, entre ellos Francis Fukuyama, quien en su libro El fin de la historia y el último hombre sostiene que con el capitalismo y la democracia liberal la humanidad llegó a su último estadio de evolución. El fin de la historia. Aquí Fukuyama se equivocó, porque el capitalismo como modelo económico del nuevo orden internacional no logró los niveles de equidad, igualdad y justicia social que esperaba la humanidad, profundizando con ello las inequidades sociales al interior de los estados.
El liberalismo económico aplicado, neoliberalismo, fracasó en la fórmula implementada sobre las libres fuerzas del mercado, lo que garantizaría la equidad y bienestar social. Una enorme falacia, porque permitió la acumulación de riqueza en pocas manos, contrastando vergonzosamente con la pobreza y pauperización de amplios sectores sociales. Fracasó el neoliberalismo como paradigma económico del nuevo orden internacional. Por su parte, el liberalismo político centrado en la defensa de la democracia liberal, que tiene su origen a mediados del siglo XVII, cuando finalizaron las guerras de religión en Europa, el liberalismo pretendía ser un medio para garantizar la vida, la paz y la seguridad. Con ello, convirtiéndose en una solución institucional al problema de gobernar y dirimir pacíficamente las diferencias en las sociedades plurales. Este es el desafío de las democracias liberales, tratar de garantizar el orden social en un escenario plural, diverso y convulsionado, donde han reaparecido los nacionalismos, la supremacía racial, restricción de derechos que están en contravía con la Declaración de Igualdad entre los Hombres, contenidas en las teorías de los representantes del liberalismo como Thomas Hobbes y John Locke, y en documentos fundacionales como la Declaración de Independencia de Estados Unidos, la Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadano de la Revolución Francesa, permitiendo por parte de los regímenes liberales mayor inclusión y equidad social. En este sentido, el liberalismo entra en choque con las doctrinas nacionalistas centradas en la religión y que limitan los derechos de los grupos raciales, étnicos, sexuales y otros grupos sociales. Esta tensión entre nacionalistas y liberalismo político pone en crisis las democracias liberales y en un escenario geopolítico global de incertidumbre, un mundo más dividido, con avances de régimen autocráticos, conflictos en Oriente Próximo y la guerra de Ucrania. Esta es la introducción a un contexto con el cual vamos a desarrollar un análisis mucho más profundo que nos permita entender qué es lo que pasa en este nuevo orden internacional que se gestó y construyó a partir de un momento de la historia. Año 1989, la caída del muro de Berlín. El muro de Berlín era el símbolo de la división de un mundo en ese entonces bipolar. Caído el muro de Berlín, cae el símbolo de ese mundo bipolar y se comienza a hablar de un mundo unipolar, un nuevo orden internacional construido desde una visión. Y ese nuevo orden internacional con un nuevo modelo económico y un nuevo modelo de democracia. Esa democracia es la democracia liberal, centrada en las libertades, ¿sí? Y las garantías de esas libertades. Pero también un modelo económico que, soportado en esas libertades, permitió el libre desarrollo de las fuerzas del mercado, y sobre la base de ese libre desarrollo de las fuerzas del mercado se podía garantizar el bienestar, la justicia social y la equidad. Pues en la práctica eso no funcionó así. Al contrario, profundizó mucho más las inequidades, profundizó mucho más la pobreza y la injusticia social. De ahí entonces que ese orden económico, que es lo que llamamos neoliberalismo, haya fracasado. Y en términos de las democracias liberales, el resurgimiento, por supuesto, en ese nuevo orden internacional, de los nacionalismos, de los sectarismos, de las tendencias autocráticas, la negación de las instituciones, la negación de las libertades, el desarrollo a expresar esas libertades. Eso nos lleva a un escenario de tensión. Por ello, tenemos que hablar de la crisis de las democracias liberales y cómo eso afecta hoy la vida de los estados, los órdenes institucionales y la construcción de la democracia. Así que dejo este contexto planteado para la reflexión y para el análisis, pero por supuesto que vamos a seguir ahondando en él en las columnas posteriores. Así que pongo a consideración de ustedes esta reflexión de nuestra columna de opinión. Muchas gracias.